Carlos Alonso Lucio lanzó fuertes declaraciones que han encendido el debate político. Visiblemente impactado, cuestionó el papel de las encuestas en el país, dejando en el aire una duda incómoda. ¿Realmente reflejan la opinión de la gente o responden a intereses ocultos? Pero eso no fue todo. También se refirió a la reciente entrevista de Jimena Duzán con Iván Cepeda, analizando no solo lo que se dijo, sino lo que, según él, se evitó preguntar. Sus palabras abren un debate sobre el rol de los medios, la narrativa política y la manera en que se construye la percepción pública. Lucio no se guardó nada. Con un tono directo y crítico, conectó estos temas para mostrar un panorama más amplio, uno donde la información, la opinión y el poder parecen entrelazarse más de lo que muchos imaginan. Cívicos Live va a ser un Cívicos muy interesante e importante, porque vamos a empezar a analizar algunas expresiones, algunos comunicados, algunas entrevistas de Iván Cepeda, el candidato de Petro, el candidato del gobierno, en conductas o en posiciones políticas que son evidentemente antidemocráticas y que denotan su naturaleza autoritaria, comunista. Así hoy esa palabra comunismo pareciera una palabra de reliquia, sigue teniendo de todas maneras expresión ideológica, doctrinaria, en Iván Cepeda, Gustavo Petro y el Pacto Histórico. Pero antes de entrar a que revisemos algunos fragmentos de la entrevista que le dio hace un par de días Iván Cepeda a María Jimena Duzán, quiero que miremos este tracking que apareció hoy en las redes sociales. Y es prácticamente como la última lectura que hay sobre cómo se está midiendo el tema electoral. Esta semana, los tracking de Atlas Intel volvieron a mover el tablero, pero no por los números, sino por las señales. Porque más allá de quién está arriba o abajo, lo realmente interesante es entender quién está creciendo y quién empieza a perder impulso. Hay candidatos que, silenciosamente, están subiendo. No hacen mucho ruido, no dominan titulares todos los días, pero algo está cambiando a su favor. Se están posicionando, están conectando y poco a poco empiezan a ganar terreno. Y luego están los que parecían intocables, pero ya no lo son tanto. Empiezan a mostrar desgaste. Su discurso ya no genera el mismo efecto, y lo que antes sumaba, ahora parece restar. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Estos movimientos no ocurren por casualidad. Detrás hay narrativa, estrategia, percepción y, sobre todo, momentos políticos que marcan la diferencia. Porque en política no siempre gana el que más suena, sino el que mejor interpreta el momento. Y esta semana, lo que muestran estos tracking no es una foto estática, es una tendencia que podría anticipar lo que viene. Si fueran estos los candidatos, ¿por quién votarías en las próximas elecciones presidenciales? Y vamos a mirar los resultados de las tres candidaturas primeras. Iván Cepeda aparece con un 39.3%, Abelardo aparece con un 30.9%, casi 31%, y Paloma Valencia aparece con un 21.4%. Y la segunda pregunta se refiere a la segunda vuelta. Dice, en un eventual segundo turno en las próximas elecciones presidenciales en 2026, ¿cómo votarías en cada uno de los siguientes escenarios? Y vamos a registrar el escenario de Abelardo y Cepeda en la segunda vuelta. Dice que por Abelardo el 50.4%, por Cepeda el 41.7% y en blanco el 7.9%, casi el 8%. Yo creo que la lectura básica, la interpretación política fundamental de esta candidatura radica en lo siguiente. En la segunda vuelta estarán realmente Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Es decir, esa primera premisa de lo que ha sido la narrativa con que las campañas contrarias, todas en conciliábulo, coordinadamente, con algunos medios de comunicación y con algunas encuestadoras, básicamente el tema desde siempre era Abelardo se va a desinflar. Eso no es un fenómeno fugaz. Y no solamente ese planteamiento ya quedó, digamos, descartado
en la realidad de esta campaña electoral, sino la segunda narrativa que intentaron imponer y que también ya después de esta encuesta o de este tracking, a estas alturas, está absolutamente clarificado. Y es Abelardo derrota en la segunda vuelta. Por muy lejos, aquí estamos hablando de más de 8 puntos, a Iván Cepeda. Y en esto me parece que hay mucho más allá que una lectura de una encuesta, una reflexión que es profunda, histórica. Miren, los demócratas, la Colombia de los principios y los valores, el movimiento popular renovador, que quiere dejar atrás, superar, derrotar al establecimiento y a la clase política tradicional. Y obviamente que es necesario también derrotar históricamente a ese proyecto miliciano y corrupto de la extrema izquierda comunista, Petro, Cepeda, el pacto histórico. Está liderado por Abelardo. Luego, esa narrativa de que Abelardo no ganaría en la segunda vuelta, no solamente resultó falsa históricamente, sino que Abelardo es el único que en términos reales podría derrotar o podrá derrotar al pacto histórico, a Petro, a Cepeda, y de lo que ellos forman parte hoy, que es del régimen político, eso que Álvaro Gómez llamaba el régimen. En medio de un escenario político cada vez más polarizado, hay una pregunta que empieza a tomar fuerza. ¿Quién puede realmente disputar el rumbo del país sin caer en los extremos? En las conversaciones, en la calle y en los análisis, un nombre aparece con insistencia: Abelardo de la Espriella. No porque sea perfecto, sino porque representa algo que hoy muchos están buscando: firmeza, claridad y una postura sin ambigüedades frente a lo que consideran un modelo que no funciona. Mientras otros dudan o intentan acomodarse, Abelardo ha construido una narrativa directa, sin rodeos, que conecta con un sector de la ciudadanía que se siente ignorado. Y en política, conectar es clave. Pero esto no se trata solo de discurso. Se trata de quién logra canalizar el descontento, de quién puede convertirlo en fuerza política real. Porque no basta con oponerse, hay que convencer. Hoy, más que una figura única, lo que está en juego es quién tiene la capacidad de enfrentar una visión de país con otra igual de clara, igual de estructurada y sobre todo igual de contundente. Porque lo cierto es que para oponerse a como les dé lugar a la candidatura de Abelardo, en eso se han puesto de acuerdo. Sorprendentemente, créanme, a mí me sorprende. Y yo les confieso, en la campaña a veces nos sorprende ver cómo inclusive ese establecimiento y esa corrupción política están tan enviciadas de poder, tan obsesionadas con el poder y con la corrupción y con su negocio y su régimen, que a veces se ve que prefieren unirse y aliarse y coordinar operaciones políticas con Gustavo Petro, con Cepeda, con el pacto histórico, con tal de que el proceso renovador del movimiento popular, defensores de la patria, liderados por Abelardo, no gane. Porque ellos saben que, efectivamente, aquí vendrá una transformación donde ellos quedarán atrás para siempre. Creo que esto es muy importante porque además, y lo pronostico desde este Cívicos Live, estas tendencias que comienzan a marchar, que comienzan a marcarse, acuérdense que nos faltan todavía prácticamente 6 semanas, entre 5 y 6 semanas para el 31 de mayo, fecha de la primera vuelta. Estas tendencias tienden a profundizarse. El crecimiento constante, nosotros medimos diariamente lo que está ocurriendo con nuestra campaña. Y la verdad es que hay un proceso de acumulación que va mucho más allá del tema numérico, de las encuestas, de las mediciones, de los trackings. Y es que siempre nosotros tenemos presente la valoración política histórica de lo que ocurre. ¿Y qué es lo que explica el tema del movimiento popular? Eso que al principio parecía un enunciado estratégico nomás, y que parecía como un marco teórico estratégico, ocurrió. Ya nadie lo discute. Es decir, Abelardo lidera un movimiento popular. Su liderazgo ha desatado un movimiento popular. Y comprenderlo es imprescindible. Esto pudo ocurrir
exactamente porque pudimos leer en la realidad que eso de las derechas, los centros y las izquierdas, esas posiciones ideológicas, o mejor pseudoideológicas, no son el método adecuado para leer la realidad del país. Nosotros no nos aproximamos a la realidad de nuestra sociedad en claves ideológicas o de marketing político. Para nosotros es un deber expresar nuestras verdades, nuestra forma de ver la realidad, la necesidad de desafiar y de derrotar a Petro, a Cepeda y al pacto histórico. Y eso no lo podemos hacer intentando de manera artificiosa inventarnos discursos y producir contenidos para ver si arañamos un pedazo de izquierda, un pedazo de centro, un pedazo de derecha. Para nosotros es un deber de extrema coherencia sencillamente decirle a todo el pueblo, decirle a toda la sociedad lo que pensamos, lo que consideramos de la realidad, a lo que nos comprometemos. Y si ustedes revisan desde el primer día, ha habido una consistencia real, permanente, sosteniendo las mismas tesis y siendo coherente con nuestras convicciones y con nuestros principios y valores. Porque además, cuando uno mira no solamente la realidad electoral, sino la realidad de la política en los países, entiende que la conducta de los pueblos, eso que a veces se llama soberanía popular en las constituciones, es de la naturaleza de la historia. Lo hemos repetido muchas veces. ¿Ustedes creen que ese Brasil, que en un momento eligió a Lula y después eligió a Bolsonaro y después eligió de nuevo a Lula, eran Brasiles distintos? Es que un pueblo brasileño se fue de Brasil y vino otro. No, los pueblos van construyendo su historia y van escogiendo, no en función de supuestas ideologías y doctrinas y carretas de metodologías equivocadas de las encuestas, sino en función de cómo conciben su identidad, su cultura, el momento histórico. Y algo que no se nos puede olvidar nunca, el sentido moral de los pueblos. El sentido moral de los pueblos. En los últimos años, América Latina ha vivido un resurgimiento de las ideologías de izquierda, pero no como un bloque uniforme, sino como una mezcla de corrientes que comparten una base, aunque difieren en sus formas. Desde propuestas más moderadas hasta posturas más radicales, la izquierda en la región se ha construido sobre una idea central: el papel del Estado como eje de transformación social, más intervención, más regulación y una promesa constante de equidad. Figuras como Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador o Gabriel Boric representan versiones distintas de esta misma corriente. Algunos apuestan por reformas progresivas dentro del sistema, mientras otros buscan cambios más profundos en lo económico y lo institucional. Pero hay algo en común: una narrativa que conecta con el descontento social, con la desigualdad histórica y con la necesidad de cambio. El problema, según sus críticos, es que muchas de estas propuestas chocan con la realidad económica. Más gasto, más Estado, pero también más presión fiscal, más incertidumbre y, en algunos casos, menos crecimiento. Y ahí es donde se abre el gran debate. ¿Son estas ideologías la respuesta a los problemas de la región o parte del problema? Porque al final, más allá de etiquetas, lo que está en juego es el rumbo de millones de personas. Y entender estas ideologías no es opcional. Es clave para entender lo que viene. Sobre esto quiero hacer una reflexión. Cuando uno escucha, por ejemplo, de distintas campañas y de distintos candidatos, eso, por ejemplo, de que Gustavo Petro está con mucha plata y que ha hecho operaciones políticas que supuestamente le dan réditos electorales, como por ejemplo, eso del aumento, eso que llaman el aumento del salario mínimo, y que entonces eso afectará a 2 millones de personas, que traducirán en 2 millones de familias. A mi juicio, eso es no entender al pueblo. Eso es una mirada no solamente parcial, sino instrumental del pueblo. Eso es una mirada utilitarista del pueblo. El pueblo que yo conozco, el pueblo que nosotros entendemos en los defensores de la patria, es un pueblo con principios y valores, un pueblo con sentido moral. ¿Ustedes creen? Es decir, ¿quién puede creer que este pueblo, el que cree que el pueblo es bobo, es porque no lo conoce? Y nosotros no solamente lo interpretamos, lo conocemos. ¿Y saben por qué lo conocemos? Porque nosotros formamos parte de ese pueblo. Nosotros somos hombres y mujeres de ese pueblo. Y por eso sabemos cuáles valores compartimos.
¿Con qué valores y principios nos criaron nuestros padres, nuestros abuelos, en todos los territorios de la patria? En la costa, en el Valle del Cauca, en los Santanderes, en los Llanos Orientales, en Bogotá. Y creer que ese pueblo se va a dejar comprar por una operación de populismo de Gustavo Petro es no conocer al pueblo. A nosotros no nos da miedo ese populismo, nosotros sabemos que vamos a derrotar ese populismo. Y nosotros no vamos a salir a bailar al ritmo de esas operaciones de populismo miliciano tramposo que afecta a la economía, que afecta a la dignidad humana, que intenta comprar votos. Esas son aproximaciones totalmente distintas y creo que estas encuestas que estamos leyendo, ese crecimiento del movimiento popular, ese fervor que siente la campaña en la calle, es el resultado de haber coincidido, empatado, abrazado ese sentimiento popular. Miren, no hay movimiento popular sin sentimiento popular. Y no hay sentimiento popular sin una relación de afecto que surja genuina entre un liderazgo y ese pueblo. Y eso solamente puede ocurrir, ese encuentro, esa relación solamente puede ocurrir en el espacio de los principios y los valores de ese pueblo, en el sentido moral de ese pueblo. Por eso esa mirada instrumentalista que solamente se soporta sobre la manipulación de las encuestas, o de creer que en laboratorios de marketing político se producen elementos que determinan la conducta de la gente, no solamente es un error de la concepción, sino que denota una falta de claridad y de profundidad del sentido y el criterio democrático de los dirigentes. Después de recorrer este panorama, queda claro que las ideologías de izquierda en la región no son un fenómeno aislado ni pasajero. Son el resultado de años de inconformidad, de desigualdades acumuladas y de una narrativa que ha sabido conectar con millones de personas que sienten que el sistema no les ha respondido. Pero también es evidente que no todas las izquierdas son iguales. Mientras algunos líderes como Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador o Gabriel Boric intentan moverse dentro de marcos institucionales, otros modelos en la región han demostrado que cuando el poder se concentra sin control, las consecuencias pueden ser profundas y duraderas. La gran conclusión es esta. El debate no es simplemente izquierda o derecha. Es sobre resultados, sobre sostenibilidad y sobre la capacidad real de mejorar la vida de las personas sin sacrificar la estabilidad de un país. Porque prometer es fácil, gobernar es otra historia. Hoy más que nunca, los ciudadanos tienen una responsabilidad clave. Informarse, cuestionar y no dejarse llevar únicamente por discursos emocionales. Entender qué hay detrás de cada propuesta, cuáles son sus implicaciones y quiénes realmente están preparados para liderar. El futuro de la región no depende de una ideología en sí misma, sino de cómo se implementa, de los límites que se respetan y de las decisiones que se toman cuando se tiene el poder. Y ahí está el punto central. No se trata de creer, se trata de analizar. Porque al final, las decisiones políticas no se quedan en los discursos. Se reflejan en la economía, en la seguridad, en las oportunidades y en la vida cotidiana de millones de personas. Este no es un tema menor, es el presente y el futuro de toda una región. Ahora te quiero leer a ti. ¿Crees que estas ideologías están llevando a América Latina hacia el camino correcto? ¿O crees que estamos repitiendo errores del pasado? Déjamelo en los comentarios, abre el debate y comparte este video con alguien que necesite verlo. Y si quieres seguir entendiendo lo que realmente está pasando, suscríbete al canal y activa la campana. Porque aquí no venimos a repetir lo que todos dicen, venimos a analizar lo que muchos no se atreven a decir.